Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes del devocional. Estamos tratando el tema con respecto a Jonás. Ya este es el tercer episodio de esta serie que hemos estado desarrollando, en donde hemos estado leyendo un capítulo por programa del libro de Jonás. Es un libro relativamente corto, es un libro de solo 4 capítulos. Hoy leemos el capítulo 3, ya en los programas anteriores leímos capítulo 1, capítulo 2. Si usted está viendo este programa y no ha visto los anteriores, yo le sugiero que vea primero los otros 2 programas anteriores para que tenga ya una idea de lo que vamos a hablar en este programa. Estuvimos hablando en el primer programa de cuando Jonás fue rebelde a la misión que Dios le encomendó y sale huyendo para Tarsis en sentido contrario a donde Dios lo mandaba, que lo mandaba a predicarle a los ninivitas. Pero también vimos en el capítulo 2 cómo él tiene que entrar al vientre del gran pez después de que los marineros lo arrojan al mar, porque él mismo pidió que lo tiraran al agua, porque él prefería 1000 veces que se lo tragara un animal o que se ahogara en el mar, que cumplir con la orden de Dios, porque explicábamos que Dios lo estaba mandando a predicarle a los ninivitas, y él, en su odio que tenía hacia Nínive, porque era una ciudad que había oprimido a Israel, había esclavizado, él no quería ir a predicarles, así que pues él sale huyendo de Dios hacia Tarsis. Explicábamos que era como era la última ciudad conocida en el mundo de esa época. Se cree que estaba ubicada en la península ibérica, en España, ya pues viendo hacia América, aunque no se conocía América todavía. Entonces él sale huyendo para Tarsis, y así fue como pues se enfrentan con esa tormenta. Los marineros lo lanzan al mar, él mismo lo pidió, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, como explicábamos en el segundo programa, hasta que fue lanzado por el mismo pez, fue vomitado, y luego comenzó a caminar. No sabemos en qué lugar lo fue a tirar el pez, pero tuvo que regresar, tuvo que hacer o cumplir con la orden que Dios le había dado, y así es como él va camino hacia Nínive y llega a esta ciudad, a Nínive. En el capítulo 3 nosotros podemos ver cuál fue la predicación de Jonás, y precisamente ese es el tema que le podríamos poner a esta reflexión en el capítulo 3: la predicación de Jonás y conversión, la conversión de los ninivitas. Jonás no quería que los ninivitas se convirtieran. Explicábamos en los programas anteriores que Jonás deseaba que Dios derramara su ira sobre Nínive, porque Nínive había sido muy cruel con los israelitas, entonces eran enemigos de Israel, y por lo tanto pues Jonás no quería que el pueblo de Nínive se convirtiera. Él quería que Dios derramara su ira sobre ellos. Pero ahora viene Jonás y ni modo, pues tiene que obedecer. Llega a Nínive y comienza su predicación. Capítulo 3 del libro de Jonás dice de la siguiente manera: la palabra del Señor fue dirigida a Jonás por segunda vez, diciéndole: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que voy a decirte. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive con arreglo a la orden del Señor. Nínive era una gran ciudad ante Dios. 3 días hacían falta para recorrerla. Estuvo Jonás deambulando un día entero por la ciudad, predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Las gentes de Nínive creyeron en Dios. Convocaron a un ayuno y se vistieron de saco, del mayor al más pequeño. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó el manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Y mandó a pregonar y decir en Nínive, por decreto del rey y de sus magnates, lo siguiente: hombres y bestias, vacas y ovejas, que no prueben nada, ni pasten ni beban agua. Que hombres y bestias se cubran de saco y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe si Dios
se dolerá y se retraerá y retornará del ardor de su ira, y no pereceremos nosotros. Dios miró sus obras, cómo se convertían de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo. Este es el capítulo 3 del libro de Jonás. Aquí vemos cómo Jonás comienza ya a predicar. Nuevamente Dios le dice por segunda vez: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad. Pregona contra ella el mensaje que voy a decirte. Así que Jonás, pues obediente esta vez, porque ya había tenido esa mala experiencia, esta vez obediente, se levantó, se encaminó a Nínive, de acuerdo con la orden que Dios le había dado. Dice la palabra de Dios que Nínive era una gran ciudad. Se caminaba o se recorría en 3 días, porque era tan grande esa ciudad, era enorme esa ciudad. Hace ya muchos años, estoy hablando ahí creo que fue por el año 2001 o 2003, uno de esos 2 años. Un día con un primo mío, estábamos en la ciudad de Nueva York. Entonces estábamos pensando, ¿cuánto nos tardaríamos en recorrer esta ciudad? Estábamos ahí por la altura de Central Park, los que conocen Manhattan. ¿Cuánto nos tardaríamos en caminar desde aquí hasta el final de la isla? Se llama el lugar Battery Park, que es donde salen los barcos que van para la Estatua de la Libertad. Entonces se nos ocurre con mi primo empezar a caminar y medir el tiempo. Estaba jovencito yo todavía en esa época, así que empezamos con mi primo a caminar desde Central Park, y el objetivo era llegar a Battery Park, al final de la isla de Manhattan. Caminamos 4 horas y apenas llegamos a la mitad. Es grandísima esa ciudad. Caminamos 4 horas en línea recta, creo que era sobre la Sexta Calle. Caminamos 4 horas, o Sexta Avenida. Caminamos 4 horas, 4 horas, 4 horas, y apenas llegamos a la mitad. Ya cansado, me dice mi primo, ¿sabes qué? Mejor quedémonos aquí en este punto y regresémonos a casa y continuamos la próxima semana. Y así que a la próxima semana continuamos en el punto donde nos habíamos quedado, y nos tardamos otras 4 horas de caminar, caminar, caminar. Ahora imagínense qué grande es esa ciudad, que se puede decir que en 8 horas caminamos ese pedazo, y Nínive se recorría completa en 3 días de camino. O sea que era una ciudad monumental, muchísimo, muchísimo más grande que la misma ciudad de Nueva York. Y cuando Jonás empieza a predicar, él empieza a dar el mensaje, a decirles: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahora, esta gente hace algo que Jonás sabía que podía ocurrir, aunque en el fondo de su corazón Jonás no quería que esto ocurriera. Esta gente, lo que dice en el versículo 5 del capítulo 3 de este libro de Jonás, es que la gente de Nínive creyeron en Dios. Jonás no esperaba. Él esperaba que esta gente tomara la actitud que tristemente hasta la fecha toman muchos, que cuando se les predica de conversión, se ofenden, se enojan. Es lo que yo les decía un día de estos, y se los decía precisamente el día de ayer a unos hermanos, que antes, cuando se predicaba de conversión, se predicaba contra el pecado pecador venía a pedir perdón a Dios. Ahora no. Ahora uno tiene que pedirle perdón al pecador por estarle hablando de pecado y de su propio pecado y de la conversión. Hay que pedirle perdón al pecador porque se ofende, se daña, se siente herido. Porque cuando uno predica de conversión y cuando uno predica del pecado, ahora el pecador, en lugar de tomar y hacer penitencia, el pecador se siente agredido. Y ahora uno tiene que venir y pedirle perdón al pecador porque uno ha sido falto de misericordia. Y como les decía hace ya unas semanas en uno de los devocionales, ese es el gran problema que estamos teniendo ahorita, que está escrito en la palabra de Dios con respecto a esta ramera, a esta religión alterna que ahora se tiene, a este cristianismo licuado, light. Dice alguien por ahí, un cristianismo
descafeinado, o sea, artificial. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita, porque la gente simplemente no soporta la predicación. Predicar de conversión, poner el dedo en la llaga, predicar el pecado. La gente hoy se siente ofendida, porque a la gente se le ha enseñado que Dios es grande y misericordiosito, Diosito, misericordiosito, y que Él te ama así como tú eres, así te recibe. Pero nunca le dicen que es cierto que lo ama, Él nos ama a todos, pero no quiere que nos quedemos igual. Claro, nos recibe, pero para que nos convirtamos, para que cambiemos de vida. Esa parte no la predican hoy, sino que se predica un evangelio de puro amorcito, cero conversión, cero cambio de vida, cero dejar el pecado. Y cuidado que vaya a estar tocando esos temas, porque la gente se ofende. Cuidado si usted es predicador y a usted lo invitan a predicar en parroquias, en iglesias, en grupos de oración que tienen esta religión alterna. Y usted llegue a predicar sobre adulterio, fornicación, hechicería, brujerías, alcoholismo. Inmediatamente le dicen a usted no vuelve a predicar aquí porque usted no predica amor. Usted predica juicio, usted predica odio. Usted predica al Dios vengador del Antiguo Testamento y no predica al Dios amoroso del Nuevo Testamento. Entonces la gente no quiere escuchar conversión. Pero esta gente de Nínive, con todo y su paganismo, cuando escucharon a Jonás que andaba deambulando y andaba predicando, y él decía, dentro de 40 días Nínive será destruida, esta gente lo que hizo fue creer en Dios. Dice que convocaron a un ayuno y se vistieron de saco. Saco no es que se vayan a poner un traje con corbata, no. Se pusieron una tela gruesa, áspera. En otras versiones a esta tela se le llama cilicio. Una tela gruesa, burda, de color negro, que se ponía la gente como señal de penitencia, porque era una tela áspera que lastimaba, molestaba la piel. Y más el calor en ese lugar, el color negro absorbía más el calor, era realmente una penitencia vestirse de esa manera. Y dice que se vistieron de saco del mayor al más pequeño, o sea que incluyeron a sus niños, es más, incluyeron hasta los animales que no tenían nada que ver en el pecado, porque los animales no tienen pecado, simplemente el ser humano es el único que tiene pecado, pero hasta los animales se fueron ahí a hacer penitencia. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, aquí viene lo interesante, se levantó de su trono, se quitó el manto, se cubrió de saco también él, de esa tela gruesa, y se sentó en la ceniza. La ceniza en el antiguo Israel, en las culturas antiguas, era señal de dolor, de penitencia. Se echaban ceniza en la cabeza. Las mujeres se soltaban el pelo, no se arreglaban, no se adornaban. Se tiraban ceniza en la cabeza, o tierra en su defecto. Y era una señal de ponerse ese manto grueso, cilicio o saco, sentarse en el suelo, tirarse ceniza en la cabeza o tirarse tierra en la cabeza. Por eso es que en la Iglesia Católica se acostumbra que para el miércoles, para iniciar la Cuaresma, se hace una señal, una marca, una cruz de ceniza, como símbolo no de que uno es polvo y al polvo vuelve, sino como símbolo de dolor, de penitencia, de arrepentimiento, de conversión. Que eso es lo que supuestamente significa, que es muy diferente a lo que en la práctica la gente hace. Entonces, este hombre, este rey, se quita su manto, se levanta de su trono, se cubre con esta tela gruesa, este saco, y se sentó en ceniza y dio la orden y dijo, por decreto del rey y de sus magnates, hombres y bestias, vacas y ovejas, no prueben nada, ni pasten, ni beban. Fíjense que hasta los pobres animales, que ellos no tienen pecado, también tuvieron que hacer la penitencia. Que hombres y bestias se cubran de saco y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mala conducta. Porque al final de cuentas, mi querido hermano, aquí radica el problema del ser humano. Su mala conducta, su desobediencia, primeramente a Dios, que eso es lo primero. Y está diciendo que clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta, cambie, dé un giro de su mala conducta y de la violencia de sus manos.
Y viene este rey y dice, ¿y quién sabe si Dios se dolerá y se retraerá y retornará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea que este hombre fue entendido, pagano y todo, como usted le quiera llamar, idólatra, etcétera. Pero este hombre fue entendido. Porque este hombre, cuando escuchó la predicación de Jonás, inmediatamente este hombre se arrepintió, cambió. Este hombre ordenó que el pueblo, que la ciudad también se arrepintieran, pidieran perdón. Y la gente fue entendida también. Dice aquí claramente que la gente creyeron en Dios y se convirtieron. Y cuando ven esa situación, Dios ve esa situación, dice que Dios miró sus obras, cómo se convertían de su mala conducta. Y como Dios conoce el corazón, Él sabe muy bien cuando la conversión realmente es un acto sincero de Dios, de uno mismo, es un acto sincero, y en ese instante Él conoce el corazón de nosotros, inmediatamente Él cambia lo que Él tenía para con nosotros. Dice que se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. O sea que Dios advirtió, miren señores, le dijo Jonás, ve y decirles, si no se arrepienten, si no se convierten, los voy a destruir. ¿Sabe cómo se llama eso? Los voy a castigar. Ay, Diosito, no castiga. Ahí está en la Biblia. Simplemente ahí está en la Biblia. Y en ese instante viene de Jonás y les anuncia, miren, ¿saben qué? Dice Dios que Dios se los va a acabar. Los va a destruir en 40. Ni siquiera dice aquí que Jonás les dijo que se arrepintieran. Solamente viene y les dice, miren, dice Dios que en 40 días se los va a acabar. Y ahora viene esta gente y precisamente es lo que hace. Esta gente se convierte. Esta gente viene, cambia de vida. Y esta gente completamente da el giro. Y ahí cuando Dios ve eso, dice que se arrepiente de lo que había planeado hacerlo y ya no lo hizo. ¿Qué puntos podemos tomar aquí importantes para ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo? En primer lugar, dice que creyeron en Dios. Creer en Dios es importante. La fe es importante. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente. Habacuc 2:4 dice, se derrumbará el que no tiene alma recta, pero el justo vivirá por su fe. En la versión como la que estoy leyendo, Biblia de Navarra, dice que el justo vivirá por su fidelidad. La fe es creer. Fidelidad es ser fiel. Pero para poder ser fiel hay que creer también. Entonces, al final de cuentas, la justicia viene por creer. La gente creyó en Dios. Ellos no conocían a Dios. Ellos estaban acostumbrados a sus dioses paganos, a sus ídolos. Ellos tenían todo un sistema de religión. Pero ahora que escuchan que el Dios de Israel los va a destruir, ellos en lugar de burlarse, como hicieron los israelitas también en su momento, cuando Dios les mandaba profetas y les decía, miren, Dios los va a destruir, se burlaban de los profetas y hasta los mataron. Esta gente no, esta gente entendió. Y a pesar que no conocían el Dios de Israel, no conocían al Dios de Israel, creyeron en ese Dios. Ellos tenían sus propios dioses, pero con todo vinieron ellos y creyeron en el Dios de Israel. Y esa fe fue la que hizo que se convirtieran, y esa fe hizo que ellos pudieran vivir, fueran justificados. Porque está diciendo que el justo vivirá por su fidelidad, o vivirá por su fe, el justo. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que no hay justo, ni aun uno. Dice que todos hemos pecado. Lo que nosotros somos justificados en Cristo, que es muy diferente. Justificar significa que nosotros hemos sido hechos justos por Dios a través de Cristo. Nosotros no podemos ser justos por nuestros propios medios, porque somos pecadores inclinados al pecado. Pero a través de Cristo hemos recibido la justicia que nos permite ahora a nosotros poder ser adoptados como hijos de Dios. Pero para poder recibir eso, nosotros necesitamos la fe. No podemos ser justificados si no tenemos fe.
Y eso es lo que dice también Romanos 4.3. San Pablo habla mucho sobre esta parte de la justificación. Y dice San Pablo en Romanos 4.13. La epístola a los Romanos habla mucho de la justificación. Qué tristeza para aquellas personas que no leen la Biblia y no saben toda la riqueza de información, de toda la riqueza que hay en la palabra de Dios. Entonces dice Romanos 4.3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y se le contó como justicia. Entonces la fe, mis queridos hermanos, el creerle a Dios, esa es la base, ese es el inicio para que nosotros podamos ser considerados y tenidos por justos delante de Dios. ¿Y qué es un justo? Es el que hace justicia. ¿Y qué es la justicia? Es hacer lo correcto, hacer lo recto. El ser humano por sus propios medios no puede hacer lo recto delante de Dios, porque no hay justicia en él. Nosotros estamos inclinados al pecado, pero a través de Cristo, a través de la conversión, nosotros somos hechos justos delante de Dios. Ahora somos justos, justificados, mejor dicho. Somos justificados, pero esa justificación viene a través de la fe. Creyó Abraham a Dios y se le contó como justicia. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que produce el hecho de estar justificado por medio de la fe? Romanos 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice San Pablo también, justificados, por tanto, por la fe. Porque la epístola a los Hebreos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es parte importante, es básica, pero no solamente que quedarnos nada más en una simple fe, en el creer, porque también dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. No, es una fe que actúa. Y esa fe, ¿qué es lo que nos tiene que hacer actuar? La conversión. Los demonios creen en Dios, pero nunca se van a convertir. Nosotros tenemos que creer en Dios y convertirnos. Porque si solo nos quedamos creyendo en Dios, pero nunca nos convertimos, somos como los demonios. Y peores. Porque los demonios han visto a Dios, nosotros no lo hemos visto. Y peores, porque al menos los demonios nunca tendrán perdón. Nosotros podemos llegar a tener el perdón y lo estamos despreciando. Lo estamos dejando. No queremos el perdón. Entonces dice San Pablo, justificados por tanto por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe en Dios, la fe que obra, la fe que convierte, esa fe es la que nos hace a nosotros ser justificados. Y el fruto de esa justificación es poder estar en paz con Dios. Ya no hay enemistad. Esa es la diferencia entre la gracia y el pecado mortal. Porque cuando nosotros estamos en pecado mortal, en pecado que lleva a la muerte, dice San Juan, nos hemos vuelto enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. No hay amistad con Dios, no hay paz con Dios. Y al no ser amigos de Dios, al ser enemigos de Dios, no contamos con la bendición de Dios, mi querido hermano. Hay mucha gente que cree que en su pecado mortal, cree que al realizar un acto, una práctica, al hacer esto, hacer lo otro, va a conseguir la bendición de Dios estando en la porquería de su pecado. No se equivoque, mi querido hermano, mi querido amigo, no se equivoque. No se puede estar en paz con Dios si no ha habido una conversión. No podemos ser justificados si no tenemos esa fe en Dios que nos lleve a convertirnos, a cambiar de vida. Y cuando llegamos a esa fe que actúa, que obra, esa fe que nos justifica, que permite que seamos considerados justos delante de Dios, inmediatamente nosotros nos ponemos en paz con Dios. Eso es vivir en gracia. Y eso es lo que la palabra de Dios nos recomienda, que una vez logramos llegar a ese estado de paz, de amistad con Dios, tenemos que perseverar en ese estado de gracia. Estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos. Y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Desglosemos aquí porque aquí hay mucha información. A través de Jesucristo tenemos acceso. ¿Acceso a quién? A Dios.
¿Sabe qué significa eso? Que ahora nosotros somos templo de Dios. Por eso dijo San Pablo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, porque ahora el nuevo templo de Dios somos nosotros, edificados como piedras vivas, teniendo a Cristo como el cimiento. Entonces ahora nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Ahora Cristo habita en nosotros. Cuando somos justificados por medio de la fe, ahora Cristo habita en nosotros. ¿Sabe que un día de estos estuve viendo la publicación de una persona? Y esta persona decía, ¡ay, aleluya! Al fin abrieron los templos. Después de tanto tiempo pude ir a estar con Jesús. Me dio tanta tristeza ver ese comentario. Y me acordé de la publicación que hizo una persona por ahí, un personaje que es muy famoso porque él decimos en mi país, no es ni chicha ni limonada, él simplemente es un motivador que ocupa a veces la Biblia para motivar y dar terapia, pero él no está vinculado, es más tirado a otro tipo de filosofías. Pero él estaba diciendo que él cree no en un Jesús que está encerrado bajo llave en una caja, sino en el Jesús que habita en nosotros. Y muchos se pusieron histéricos y se pusieron furiosos por lo que estaba diciendo y empezaron a bombardearlo. Pero si ponemos los pies en la tierra, lo que él dijo tiene razón. Porque mucha gente cree que Jesús está encerrado bajo llave. No creen que Jesús está en ellos. Necesitan estar enfrente de esa caja que le llaman sagrario. Necesitan estar ahí, porque de lo contrario no creen que pueden tener comunión con Jesús. Y hoy que a través de la pandemia los templos se cerraron, esta gente se desmoronó. Devuélvanos a Jesús. Pero si Jesús está en ti, a no ser que no te hayas convertido, a no ser que no hayas creído. ¡Ay, queremos ver a Jesús! Pero si Jesús está en ti, aquí está diciéndonos claramente, ahora tenemos acceso en virtud de esa fe a la gracia, a la amistad. Ahora podemos acercarnos, dice el epístola a los Hebreos, directamente al trono de la gracia. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre y estoy yo en medio, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús se quedó, Él está en nosotros. Y Cristo en nosotros, dice San Pablo, esa es la esperanza de gloria. Por eso está diciendo que ahora nosotros, en virtud de esa fe, a esta gracia, tenemos acceso en virtud de la fe, a esta gracia, a esta amistad, a este favor de Dios, en la que permanecemos. O sea que no tenemos que salirnos de esa gracia, no perder nunca esa gracia. Y viene San Pablo y dice, y nos gloriamos, o sea, nos sentimos alegres, nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál esperanza? La esperanza que la gloria de Dios también será manifestada en nosotros. Porque nosotros un día seremos glorificados. Dice la palabra de Dios que vamos a recibir un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y al recibir ese cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, dice claramente la palabra de Dios que vamos a ser semejantes a Él. Vamos a compartir su naturaleza divina. San Juan dice en una de sus cartas que entonces vamos a ser semejantes a Él porque le veremos a Él tal y como Él es. Y el que tiene esa esperanza en Él, dice San Juan, se purifica a sí mismo como Él es puro. Mire, un día los templos sí definitivamente van a cerrar y lo dice claramente la palabra de Dios. Un día vendrá una persecución en donde la iglesia volverá como al principio. Escondida, pobre, pequeña, los pocos escogidos, la verdadera iglesia. Mientras la religión alterna se queda entregándole todo el poder al anticristo, la verdadera iglesia tiene que esconderse porque no va a aceptar esa religión alterna que hoy se está enseñando, la religión del anticristo, la religión del Diosito misericordiosito que no importa cómo tú vivas. Y como estos son la mayoría, persiguen siempre a los pocos. Entonces los pocos, la verdadera iglesia tendrá que esconderse y no habrá templos para ir. Esta pobre gente que no conoce la palabra de Dios y que no ha entendido que Cristo está en nosotros, esta gente se desmorona. Y lo más seguro es que van a tener que ponerse aquí la marca de la bestia, que no es un chip,
Muchos andan escandalizados. Ay, nos van a poner una vacuna y ahí viene el chip y todos nos van a tener controlados. Si ya nos tienen controlados. Ya todos tenemos un chip, por si usted no lo sabía. Una cosita chiquita que usted tiene en un aparato. Que con ese aparato usted está ahí en el día dándole. Ahí está el chip, donde lo controlan, donde saben dónde está, donde ven sus movimientos. Así que no necesitan implantarle un chip, ya lo tiene, ya lo tienen controlado. Los pasaportes, uno va a un lugar, ahí mismo les refleja donde quiera. Los países que yo he tenido la oportunidad de ir, ahí en la información, cuando pasan mi pasaporte en una máquina, ahí les aparece toda la información de todos los movimientos que ha tenido mi pasaporte. Ellos saben a dónde he ido, dónde me he movido, en qué países he estado. Ahí aparece toda la información. Uno no puede esconderse ya, hermanos. Así que la verdadera marca de la bestia no es un chip. La marca de la bestia es aquí, ponerse aquí, o la mano derecha, o sea, poner por obra la religión del anticristo, la religión del que se hace pasar por Cristo, la religión del Diosito misericordiosito que no castiga porque nos ama a todos, no importa cómo tú vivas. Y si usted les dice una cosa diferente, como Jonás en este caso, la mayoría no hacen lo que hicieron los ninivitas, no se convirtieron, se pusieron, la mayoría se ponen violentos, furiosos. Entonces dice claramente San Pablo que en virtud de la fe, nosotros tenemos acceso, en virtud de la fe, a esa gracia. Ahora podemos tener paz, podemos tener amistad con Dios, esa gracia en la que debemos de permanecer, pero que también nos gloriamos, apoyados en la esperanza, esa esperanza que un día vamos a ser glorificados y seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Así que este pueblo creyó en Dios. Luego vino la orden donde les dijeron, clamen a Dios y conviértanse de su mal camino. Ahora viene ya tomar en acción, poner en acción esa fe. Ya no solamente creer en Dios, ahora hay que poner en acción esa fe de creer en Dios y convertirse. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículos 30 y 31, dice de la siguiente manera. Ezequiel, este libro es muy importante. ¿Sabe usted que en Ezequiel aparece un pasaje, una historia, en donde Dios le dice a un ángel que marque en la frente a los que aman a Dios, a los que son fieles a Dios, y que les pusiera una marca? Se cree que es una letra Tau, la letra del alfabeto hebreo que tiene forma de cruz. Y a todos aquellos que tenían la marca en la frente, a esos no los iba a destruir el destructor. Una marca en la frente. Ahora entiende por qué el anticristo pone la marca en la frente. La marca del anticristo, del que se hace pasar por Cristo. En cambio, los verdaderos hijos de Dios tienen en su frente la marca de Cristo, de la cruz. Entonces está diciendo Ezequiel 18, 30 y 31. Por tanto, casa de Israel, y cuando usted vea a Israel, ponga su nombre, ya se lo he dicho en varias ocasiones. Casa de Israel, yo juzgaré a cada uno según su conducta. Oráculo del Señor, o sea, un mensaje del Señor. Convertíos, apartaos de todas vuestras iniquidades, para que no sean para vosotros ocasión de culpa. Apartaos. La conversión conlleva apartarse. No podemos decir que nos hemos convertido si seguimos igual, si seguimos haciendo lo mismo. Está como aquel que va el sábado, lo que hacen muchos católicos, incluso muchos protestantes, aunque el protestante no va a decirle sus pecados al pastor, pero sí va a donde Dios y le dice, Señor, perdóname por lo que he hecho y me reconcilio contigo. El domingo va al culto y el lunes está pecando. Igual hacen muchos católicos. El sábado se confiesan, el domingo comulgan y el lunes vuelven a pecar. Para otra vez volver a ir el sábado a confesarse, el domingo comulgar y el lunes volver a hacer lo mismo. Y así están toda su vida. Y están va de ir a confesarse y confesar los mismos pecados. Cuando la misma doctrina católica enseña que el que confiese su pecado significa que hace propósito de no volver a cometer ese pecado. Pero ahí están yendo todas las semanas o todos los meses a decir lo mismo. Porque no se convierten.
Y creen que porque van y se lo dicen y alguien les dice yo te absuelvo, ya arreglaron el asunto, yo puedo ir a pecar y hacer lo que me dé la gana y después de eso pues ya yo ya quedo liberado y ya puedo ir y después volver otra vez a lo mismo porque yo sé que después voy y vuelvo a decir lo mismo y ahí estoy. No, mi querido hermano, no es así. Está diciendo claramente yo juzgaré a cada uno según su conducta. Convertíos, apartaos de todas vuestras iniquidades para que no sean para vosotros ocasión de culpa. No podemos estar en el mismo ciclo de caer y volver y volver y siempre ir a decir, no podemos, mi querido hermano. Entonces no nos estamos convirtiendo. Y dice el versículo 31, arrojad de vosotros todos los delitos que habéis cometido. Quitarse de todo eso. Dice la epístola a los Hebreos, quitarnos el lastre de todo lo que venimos arrastrando. Arrojad de vosotros todos los delitos que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero viene Ezequiel y da la advertencia. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? Porque mucha gente se obstina en su pecado. Decimos en mi país, se montaron en su macho y nadie los baja de ahí. Se montan en su pecado y ay, qué pues yo aquí así soy, así me hizo Dios y yo qué culpa. De todos modos, Diosito nos perdona a todos. Y ahí están montados en su pecado. ¿Y quién los baja de ahí? Porque no quieren entender por qué queréis morir, casa de Israel. Y el versículo 32 dice, yo no quiero la muerte del que muere. Oráculo del Señor, convertíos y vivid. Esa es la clave, mi querido hermano, la conversión. Si no hay un cambio de vida, si no hay una conversión, no habrá salvación, no hay justificación, no habrá vida eterna. El que no quiere cambiar su vida, aunque diga que cree en Dios. Yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie, yo de todos modos me porto bien, yo trato de ayudar al que pueda. Sí, pero no hay cambio de vida, no suelta su pecado. Y mientras no se suelte el pecado, el único destino que le queda es la muerte eterna, la condenación. El profeta Joel está diciendo también de la siguiente manera, Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahora pues, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, porque se tenía la costumbre en esa época que cuando uno entraba en un tiempo de dolor, de penitencia, agarraban las ropas y se las rasgaban. Y está diciendo, rasguen su corazón, no su vestido. Eso nos está diciendo, ya dejen de prácticas externas, ya dejen de estarse dando en el pecho, ya por mi culpa, no, empiecen realmente a cambiar. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia, y se duele de hacer el mal. Se duele del castigo, él no le gusta, pero como no entendés de otra manera, venga para acá, así como le decían los papás a los hijos, a esto me va a doler más a mí que a usted, y le meten, pero es por el bien de uno, eso es lo que dice la palabra de Dios, para nuestra corrección. El padre que ama a su hijo lo disciplina, al bastardo no, ahí lo deja que haga lo que le dé la gana. Esta religión alterna nos trata como bastardos, porque cree que Dios no nos va a disciplinar, porque dice que Dios no nos disciplina, sino que nos deja que hagamos todo lo que queremos. Al bastardo así se trata. El que no es hijo de uno, ¿qué importa? A mí no me importa que el hijo del vecino se esté portando mal, que esté haciendo. A mí no me importa, mientras no toque lo mío, que rompa lo que le dé la gana. Pero con mis hijos diferentes. No, ahí sí hay que poner disciplina. Porque yo amo a mi hijo, a mis hijos, y yo quiero que ellos se porten como tienen que portarse. Así es Dios con nosotros. Entonces Joel está diciendo claramente, miren, ya déjense ya de tantas prácticas externas de penitencia que no les cambia nada su corazón. Rasguen realmente su corazón, no vuestros vestidos. Conviértanse al Señor. Porque Él es clemente, Él es compasivo, Él está teniendo paciencia. Él nos está dando la oportunidad que cambiemos. Nos manda a sus profetas para advertirnos, vamos a ser destruidos si no cambiamos. Él es clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia, que hoy la religión alterna, el anticristo, la ramera, ha enseñado que la misericordia es una alcahuetería de Dios, y no, mi querido hermano.
Él es rico en misericordia porque nos está teniendo paciencia para que cambiemos de vida, para que nos convirtamos. Y el mensaje del Evangelio siempre ha sido igual. Un día me dice una persona, porque cuando leemos Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista. Aquí comienza el anuncio del Evangelio. Juan el Bautista, como precursor del Mesías, él comienza, él da el esbozo, el prólogo, el inicio del Evangelio. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Convertíos, cambiar de vida. Un día me dice una señora, es que usted no predica bien el Evangelio, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo, porque usted está predicando juicio y condenación y así no se predica el Evangelio, me dijo. ¿Y cómo se predica? Le dije yo. Es que nosotros en nuestro movimiento, el primer anuncio que hacemos es el querigma. Yo creo que ni sabe qué es eso. Querigma quiere decir proclamar, anunciar. Y lo primero que nosotros anunciamos es el amor, porque el Evangelio es amor, porque Dios es amor. Entonces venimos nosotros y le decimos a la gente que Dios los ama, que Él es amor, que Él es misericordia. Pero si usted va diciéndole de un solo se van a ir al infierno, eso no es predicar el amor, eso es predicar odio. Y así no es el Evangelio no es odio, es amor. ¿Y quién le ha dicho que el infierno es odio? El infierno es el resultado de la inconversión. Y el anunciar el infierno no es que uno odie a la gente, está advirtiendo lo que va a ocurrir si no se arrepienten. Entonces yo le dije a la señora, pues no soy yo entonces el que está predicando mal el Evangelio. Son ustedes los que lo están predicando mal. Porque si realmente, a saber qué Evangelio es el que ustedes están predicando. Están predicando el Evangelio del Anticristo. Porque el Evangelio de Cristo no es así. El Evangelio de Cristo, y ahí mismo en Mateo capítulo 3, versículo 7, ahí se dice claramente cómo predicó Juan. Y Juan anduvo hablando de, vamos a darles el querigma, el amor, que Diosito es amorcito. No, mire lo que dice Juan. Al ver que venían a su bautismo muchos fariseos y saduceos, o sea, pecadores, unos hipócritas y los otros sí, definitivamente entregados al pecado, les dijo, raza de víboras. Imagínense, raza de víboras, les dijo. No, en estos tiempos ya le hubieran volado la cabeza otra vez a Juan. Porque cómo se ocurre que le va a decir a los pecadores raza de víbora, no hombre, se van a ofender, no hombre, hay que pedirles perdón por tratarlos de esa manera. No, pero Juan así les dijo, raza de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque esta gente que anda enseñando la religión del anticristo, ellos andan huyendo de Dios. Ellos corren de Dios. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dad por tanto un fruto digno de penitencia y no se justifiquen interiormente pensando, tenemos por padre a Abraham. Como dicen algunos, yo soy cristiano, yo soy de tal iglesia y toda mi vida, y yo nunca he traicionado a mi iglesia, yo siempre he sido de esta iglesia, pero estás en condenación porque no estás viviendo en gracia de Dios. ¿De qué te sirve? ¿Te ofende cuando se te habla de pecado? Porque estás viviendo en pecado. Entonces viene así y les dice, no crean, les dice, que se van a salvar pensando que tenemos a Abraham por padre, porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. ¿Cuáles piedras? Las piedras duras de gente que no quiere entender, pero que cuando escucha el Evangelio se quiebran y cambian su corazón de piedra, como dice Ezequiel, por un corazón de carne. Y mire qué interesante cómo termina diciendo San Juan, ya el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así predicaba Juan. Juan no andaba con el querigma del amorcito. No, Juan les dijo, miren, señores, ¿quién les ha enseñado que se van a escapar? Hombre, raza de víboras, arrepiéntanse. Miren que el hacha ya está puesta a la raíz y el árbol que no da fruto, miren, mochad y para el fuego. Eso es lo que va a pasar. Así se predica el Evangelio. El anticristo lo predica de otra manera. No, todo es peace and love. Amor y paz. Evangelio hippie. Aquí todos somos hijitos de Dios. No importa cómo tú vivas.
La prostituta es hija de Dios, el ladrón es hijo de Dios, el adúltero es hijo de Dios, el fornicario es hijo de Dios, el brujo es hijo de... Todos somos hijos de Dios. Esa es la religión del anticristo. El verdadero evangelio es duro, es difícil, es fuerte. Dura es tu palabra, le dijeron a Jesús, pero es palabra de vida eterna. Entonces, en Hechos, capítulo 3, versículo 19, Pedro resume esto en un solo versículo. Lucas escribe Hechos, Lucas escribe en un solo versículo el meollo del asunto en base a lo que dijo Pedro. Y dijo, arrepentíos por tanto, arrepentíos. Pero no solo de arrepentirse, Judas se arrepintió, pero no fue a pedir perdón. Dice, arrepentíos por tanto y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. Si no hay arrepentimiento y conversión, mis queridos hermanos, no hay salvación. No hay salvación. Que no lo engañen. Que no lo engañe el anticristo haciéndole creer que se va a salvar viviendo como usted vive sin convertirse. Que no lo engañe el anticristo, porque lo que está haciendo es condenándolo. Y aquellos que ya se dejaron poner la marca del anticristo y están predicando esta falsa religión, que Dios se apiade de sus almas. Porque dice la palabra de Dios que el que se ponga esa marca no será perdonado. Porque está enseñando doctrinas de demonios. Que Dios se apiade. Pienso que todavía tiene tiempo para arrepentirse. Dice que los ninivitas se arrepintieron y Dios miró sus obras, de cómo se convertían de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Ahora aquí viene a actuar la verdadera misericordia de Dios. No la alcahuetería que se nos está vendiendo hoy. No, la misericordia es la paciencia de Dios hasta que nos convirtamos. Salmo 103, versículos 17 y 18. El Salmo 103, versículos 17 y 18 dice, pero la misericordia del Señor dura desde siempre y para siempre. En el texto hebreo dice desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, ¿cómo va a ser que desde la eternidad hasta la eternidad, si se entiende que la eternidad es una sola? Y la eternidad es ausencia del tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Allá es un presente absoluto, todo el tiempo es hoy. Por eso es que cuando entremos a la eternidad, dice la palabra de Dios, no va a haber ayer, no va a haber mañana, todo el tiempo va a ser hoy. No hay día, no hay noche, todo el tiempo es hoy. Y no solamente la eternidad en el cielo, también la eternidad en la condenación, el fuego eterno. Todo el tiempo va a ser hoy, todo el tiempo va a estar llorando, lamentándose, y nunca saldrá de ahí. No sale nunca, jamás. Todo el tiempo hoy está llorando, sufriendo, todo el tiempo. No hay noche, no hay, no, ay, ya va a ser la noche para descansar de este tormento. No, porque no hay noche, no hay sueño, no hay descanso. Todo el tiempo. El fuego no se apaga y el gusano no muere, dice Jesús. Entonces dice el Salmo 103, versículo 17 al 18, la misericordia dura desde la eternidad y hasta la eternidad. Es porque cuando Dios nos crea a nosotros, Dios crea el cielo y la tierra, pone el tiempo. La eternidad, el tiempo, la eternidad. Hay un momento, dice el libro de Apocalipsis, que el tiempo se termina. Cuando se termina el tiempo, entramos a la eternidad otra vez. Durante ese lapso de tiempo es que dura su misericordia. Desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando se acaba el tiempo, se acabó la misericordia. Y eso es lo que muchos creen, que la misericordia de Dios todo el tiempo. Pero cuando se acabe el tiempo de Dios, se acaba su misericordia. Cuando la copa de la ira de Dios rebalsa, se acabó la misericordia. Entonces viene el juicio. Entonces viene el castigo. Por eso no tenemos que jugar con Dios, mi querido hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. La misericordia del Señor dura desde siempre y para siempre, pero aquí nos da la condición con los que le temen, con los que lo respetan. Un temor no de miedo, sino un temor de amor. El que ama respeta. Usted ama a sus padres, usted los respeta. Usted ama a sus hijos, también los respeta. Los padres también tienen que aprender a respetar a sus hijos. Usted ama a su cónyuge, usted lo respeta también.
Es recíproco. Usted respeta a su esposa, a su esposo, su esposa, a su esposo tiene que respetarlo a usted. Es un amor con respeto, igualmente con Dios. Es un temor que tiene amor y respeto. Eso es lo que significa temor, no miedo. Amor y respeto. Yo amo a Dios, yo respeto a Dios. Eso significa que yo temo a Dios. Su misericordia es para siempre con los que le temen y su justicia con los hijos de sus hijos. O sea que esta misericordia se alcanza hasta para los hijos de uno. Así como el juicio, así como el castigo también alcanza a los hijos, aunque no, ¿qué culpa tiene uno de los pecados de sus padres? Pero los pecados que cometieron los padres nos afectan a nosotros también. Si no, mire el caso de Saúl. Mefiboset tuvo que andar huyendo, cojo, por culpa de los pecados de su abuelo. ¿Qué culpa tenía Mefiboset de que su abuelo había sido impío, el rey Saúl? Él tuvo que cargar con eso. Y así hay muchos casos. Su justicia con los hijos de los hijos, pero mire el versículo 18 de este Salmo 103. Con los que guardan su alianza y recuerdan sus mandatos y los cumplen. Mire, los que guardan su alianza. O sea que aquí viene la obediencia a su palabra. El que me ama, dijo Jesús, guarda mi palabra. El que no me ama, hace lo que le da la gana. Pero el que verdaderamente me ama, cumple lo que yo he dicho. ¿Y cómo vamos a cumplir si no lo conocemos? Me dice, y lo que le he dicho todos estos programas anteriores, como me dijo aquel iluminado, es que la Biblia no se lee, se practica. No, pero aquí dice, recuerdan sus mandatos. ¿Y cómo voy a recordar lo que yo no sé? Si yo no lo sé, ¿cómo lo voy a recordar? ¿Y cómo voy a cumplir? ¿Cómo voy a poner en práctica lo que no sé? Ahora entiende por qué es importante leer la Biblia todos los días, todos los días, todos los días. Leerla en orden, de Génesis a Apocalipsis, sistemáticamente, sin saltarse de un versículo a otro, de un pasaje a otro, constantemente leyendo la palabra de Dios, constantemente. Porque esa misericordia alcanza a los que obedecen, a los que la cumplen, a los que la guardan y a los que recuerdan sus mandatos. Cumplen la palabra de Dios. Profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19. Ya casi terminamos. Profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios hay como tú? Fíjese qué grande es nuestro Dios, que quita la iniquidad y pasa por alto el delito del resto de tu heredad. Pero pasa por alto por una razón, porque hay conversión, porque no guarda su ira para siempre y se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lanzará al fondo del mar todos nuestros pecados. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay conversión, cuando viene el perdón de los pecados, borrado, borrón y cuenta nueva. Dios ya no se acuerda. Por eso cuando Pablo reclamaba y le decía, Señor, mira, no aguanto esto, este aguijón, este mensajero de Satanás que me abofetea, no lo soporto y te he pedido que me lo quites de mí. Y él dice, yo se lo he pedido al Señor y en 3 veces le he pedido al Señor que lo quite y lo único que él me dice es, te basta mi gracia, mi favor. Yo ya te perdoné. Yo me imagino al maligno, oh, mira, Pablito, ya se te olvidó, ¿verdad? Hoy te la querés llevar de gran predicador, hoy quieres andar predicando a Cristo, ya se te olvidó, ¿verdad? Cuando perseguías a los cristianos, cuando los obligabas a blasfemar, cuando arrastrabas a las mujeres del pelo, cuando apedrearon a Esteban y estabas cuidando la ropa, o sea, estabas supervisando el linchamiento que le hicieron a Esteban y tú aprobabas lo que estaba ocurriendo, ya se te olvidó, ¿verdad? Y mira, hoy te la llevas de gran predicador hablando de Jesús cuando lo perseguía, hoy te la llevas de gran... Y San Pablo no soportaba eso y le dijo, Señor, quítame este diablo, ya no lo aguanto, me atormenta. ¿Y qué le dijo Jesús? Te basta mi gracia, le dijo. Ya te perdoné. Y eso ya se quedó atrás, se acabó. Ya no hay recuerdo. Sepultó, lanzó al fondo del mar todos nuestros pecados. En conclusión, Libro de las Lamentaciones, capítulo 3. Versículos 22 y 23. Libro de las Lamentaciones, escrito por Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice que la
la misericordia del Señor no se acaba. La bondad del Señor no se acaba, ni se agota su misericordia. Pero entendamos lo que yo les he venido diciendo. Misericordia no es alcahuetería. Misericordia es paciencia para que nos convirtamos. Que la ternura del Señor no se acaba ni se agota su misericordia, porque está esperando que nos convirtamos. Cada mañana se renuevan. Qué grande es tu fidelidad. Por eso me dice un dicho por ahí: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras podamos, hermanos, tenemos que aprender a vivir buscando esa misericordia a través de nuestra conversión. Cambiar de vida, cambiar de conducta. Por eso claramente cuando Dios miró las obras de los ninivitas y vio que se habían convertido de su maldad, ya Dios no les mandó el castigo que les había dicho que iba a darles. Ya no los destruyó, porque vio que se habían arrepentido y se habían convertido. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a que podamos realmente convertirnos, arrepentirnos todos los días, pedir a Dios su misericordia, que se apiade de nosotros, pero también nosotros poner en acción la fe que tenemos. Que esa fe nos lleve a nosotros a cambiar de vida, a pedirle al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo que hoy está en nosotros, que podamos mantenernos siempre fieles y firmes en la gracia de Dios. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu perdón, que no lo merecemos, Señor, pero tú has querido darnos ese perdón. Te quiero pedir, Señor, que nos ayude siempre para poder mantenernos en tu gracia, poder perseverar hasta el final, como tú dijiste, que solo el que persevera hasta el fin es el que se salva. Que podamos perseverar, Señor, siempre hasta el final, en tu gracia, puesto los ojos en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, de esa fe que obra, de esa fe que actúa, de esa fe que nos lleva no solamente a creer en ti, sino a convertirnos, a cambiar de vida. Que tu Santo Espíritu, Señor, ese fuego consumidor, ese fuego, purifique, limpie, queme todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos santifique, nos unja con tu presencia, Señor, para que podamos mantenernos siempre constantes, sin apartarnos nunca de tu palabra. Que tu Santo Espíritu ponga en nosotros siempre el deseo de leer más tu palabra, de leerla todos los días, de conocerte a ti a través de tu palabra y de poder tener acceso a ti a través de la oración para poder estar contigo, Señor, y estar siempre lleno de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por todos los hermanos que ven este programa, para que tú les ayudes, Señor, y nos ayudes a todos a poder mantenernos firmes y perseverar en tu gracia. Que tu Santo Espíritu nos auxilie siempre, Señor, y no te apartes de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes de estos programas. Recuerde visitar nuestra página web salvadormelara.com, donde están los enlaces a las redes sociales, en especial a este canal de YouTube, donde usted puede suscribirse, tocar la campanita para recibir la notificación de cada vez que se sube un video nuevo. Y también está el enlace para nuestra página de PayPal, para que usted también colabore con nuestro ministerio. Muchas gracias a los hermanos que han estado colaborando con nuestro ministerio y están apoyándonos para que podamos seguir evangelizando a tiempo completo. Y también está el botón de contacto para que pueda escribirnos. Y si quiere participar también en nuestra escuela de formación permanente, es una escuela virtual en donde estamos estudiando la palabra de Dios. Usted puede incorporarse en cualquier momento, solo que si tiene pues una ofrenda de $20 al mes, usted puede pues a través del botón de PayPal ingresar ahí, puede pues dar su donación, su ofrenda, y de esa manera usted va a poder recibir las clases. Las tenemos a través de una plataforma de video llamada lunes, miércoles y viernes a las 7:30 en punto comenzamos la clase, hora de Miami. Y si en caso pues usted no puede estar presente en la clase,
también hay una manera para que usted pueda recibir el audio de la clase y así pues poder seguir con los estudios. Gracias a los hermanos que ya se unieron, que se han unido, que se han estado uniendo, y pues invite a otros, los que ya se unieron, invite a otros también, para que puedan también estudiar juntamente con todos nosotros la palabra de Dios. Tenemos gente de diferentes países, así que le animamos para que usted pueda unirse a nuestra escuela virtual. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y con la ayuda del Señor continuaremos la cuarta parte de esta serie, el capítulo 4 del libro de Jonás, en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga.